continuar con todo el tema de la guerrilla no es algo también que es cuestionable? ¿Y qué ha hecho con la guerrilla? Pues es una persona y su familia viene, pues, está compuesta porque creo que el papá de él tiene algo que ver con la guerrilla y es algo con todo. El papá de él fue un senador de la Unión Patriótica, perteneció al Partido Comunista y fue asesinado por dos militares escondidos en combinación con grupos paramilitares. No hay ningún hecho que lo vincule él efectivamente a la guerrilla. Siémbrale a tu adversario un delito y con eso lo desacreditas por siempre. Así el delito sea mentira. Ponte muy serio y di mentiras. En una caja de documentos incautados en el DAS se descubrió un nuevo montaje que desde allí se urdió para hacerle creer al país que las FARC era la organizadora de una marcha para respaldar a las víctimas de los paramilitares. Julián Martínez. Carolina, el DAS ordenó inventar panfletos, afiches y pancartas para distribuir en todo el país, en los que aparecen las FARC elogiando a los detractores de Álvaro Uribe. El entonces gobierno Uribe promovió y organizó la marcha del 4 de febrero de 2008 en contra del terrorismo y de las FARC, que concentró a millones de colombianos que condenaron el secuestro y los ataques a poblaciones. Un mes después, el 6 de marzo de 2008, el Movimiento Nacional de Víctimas del Paramilitarismo y de Crímenes de Estado organizó una actividad similar para condenar los asesinatos de las autodefensas y de las fuerzas militares. Documentos que se encontraron en las cajas confidenciales que el CTI encontró en el allanamiento al DAS evidencian que esta marcha fue desprestigiada en los días previos a su realización y que después fue infiltrada. La operación Estímulo, así denominada por el DAS, fue coordinada por Jaime Fernando Valle, jefe del grupo ilegal G3, bajo la dirección del capitán Fernando Tavares. Esa operación tenía la tarea de involucrar a las FARC como protagonista principal durante la marcha del 6 de marzo de 2008. En desarrollo de esa estrategia, el DAS diseñó panfletos, pasacalles, afiches y comunicados de prensa que fueron distribuidos en 18 ciudades proporcionalmente a su población para contaminar la marcha del movimiento de víctimas cuyo vocero era Iván Cepeda. El DAS, dirigido por María del Pilar Hurtado, distribuyó un panfleto a la memoria de Manuel Cepeda Vargas, el padre de Iván Cepeda, que supuestamente fue escrito por las FARC. Las fotocopias también vinculaban a la senadora Piedad Córdoba con la guerrilla, quien era un objetivo institucional de ataque del presidente Uribe. Piedad Córdoba Teodora, no te conviertas en un borrego más de esta agitadora que lo único que pretende es continuar el desprestigio internacional de Colombia y sus instituciones. Todo el material falso se repartió en medios de comunicación, universidades y organizaciones estudiantiles y sindicales. En esta página quedó la evidencia manuscrita de cómo se ejecutaron las tareas. Para la época, Iván Cepeda denunció amenazas y desprestigio contra su vida por la organización de esa marcha. En 2008, ellos creyeron que eran estructuras paramilitares quienes estaban detrás de la difamación, pero no, fue el DAS durante la gestión de María del Pilar Hurtado. El objetivo central era contaminar la protesta, para que la opinión pública creyera que la guerrilla era su verdadera organizadora, criminalizando así el liderazgo de Piedad Córdoba e Iván Cepeda. Y lo mismo que han hecho conmigo en el país. Yo no creo que en Colombia exista una mujer, obvio, después de las heroínas como Policarpa, o como Antonia Santos, o como la misma Manuelita Sáenz, a la que hayan perseguido y difamado de una manera tan brutal, que es de la única manera que yo puedo explicar el 65% de favorabilidad cuando yo no me he robado un peso en el país, jamás he estado metida en escándalo de corrupción, fui una de las 5 senadoras más importantes del país en medio de esa dificultad para nosotras hacer política en el país. Esta ofensiva de desprestigio no se detuvo en la propaganda, escaló a niveles violentos, como el asesinato de colaboradores cercanos, como ocurrió con el asesor de Piedad Córdoba, Jaime Gómez, en 2006, y varios miembros del equipo de Iván Cepeda en los días previos a la movilización del 6 de marzo de 2008. Una investigación periodística de Gonzalo Guillén y Marisol Orozco, director y periodista de La Nueva Prensa respectivamente, confrontó esa versión oficial al documentar que los dispositivos fueron encendidos y manipulados sistemáticamente entre el 1 y el 3 de marzo de 2008. Durante esas primeras 52 horas, los dispositivos fueron encendidos y manipulados por personal militar y policial sin facultades de policía judicial, lo que permitió la manipulación de 48.055 archivos antes de ser entregados formalmente a los peritos. Esta denuncia, lejos de ser un hallazgo aislado,
fue respaldada por análisis técnicos independientes, como el de una firma rusa de ciberseguridad, que identificó graves anomalías y fechas incompatibles en los archivos, confirmando que la integridad de la prueba se rompió mucho antes de que se realizara una copia forense oficial que garantizara su integridad. El capitán Ronald Coy, el investigador antiterrorista de la DIJÍN que elaboró el informe sobre los computadores de Raúl Reyes, declaró bajo juramento ante la Fiscalía que no encontró correos electrónicos en los aparatos, solo documentos de Word. Patricia Uribe. Cristina, la declaración del capitán Coy podría dejar sin piso la investigación porque los documentos Word no sirven para demostrar que hubo correos cruzados del cabecilla guerrillero con los investigados. El capitán Ronald Hayden Coy Ortiz declaró ante la Fiscalía General que no existen correos electrónicos como tal en el computador del extinto jefe guerrillero Raúl Reyes. El oficial, quien declaró en el proceso que se adelanta contra María Augusta Calle, miembro de la Asamblea Constituyente de Ecuador, aseguró que, contrario a lo informado hasta ahora por las autoridades, no hay correos electrónicos en los computadores del cabecilla guerrillero. Informe al despacho si ustedes hallaron en los elementos electrónicos incautados a Raúl Reyes archivos correspondientes a los correos electrónicos enviados y recibidos por él. Pantallazo de correo electrónico no se ha hallado hasta el momento. Se han hallado gran cantidad de direcciones que pertenecen a correos electrónicos, pero Reyes almacenaba la información en Word y de programas Microsoft. Los abogados que representan a los mencionados en el computador de Raúl Reyes pedirán que se declare nula la prueba de los correos electrónicos, porque según la declaración del capitán no hay forma de probar que hayan sido enviados o recibidos, solamente que hay archivos Word en el disco duro, lo cual no sirve para demostrar intercambio de comunicaciones. 5 miembros del grupo que organizó en 2008 la marcha por las víctimas de los paramilitares y el Estado fueron asesinados luego de que el DAS montara una operación para hacerle creer al país que eran las FARC las que convocaban a esa protesta. 5 personas, defensores de derechos humanos y sindicalistas, fueron asesinadas luego de que el DAS de María del Pilar Hurtado ejecutara la Operación Estímulo, estrategia que se utilizó para vincular con la guerrilla a quienes participaron en la marcha del 6 de marzo de 2008 que se realizó contra los crímenes de Estado. Carlos Burbano, que fue el organizador en Caquetá, Leonidas Gómez, Gildardo Antonio Gómez, Carmen Cecilia Carvajal, el atentado que le hicieron a Rafael Borda. El Movimiento Nacional de Víctimas del Paramilitarismo y de Crímenes de Estado le solicitó a la Fiscalía que investigue si existe relación entre la infiltración y el desprestigio que hizo el DAS contra ellos y los asesinatos de sus miembros que ocurrieron después de la marcha. Días antes de la marcha del 6 de marzo de 2008, su asesor, José Obdulio Gaviria, señaló a los movimientos de víctimas y textualmente al Movicet de hacer parte de la FARC y dijo que esa marcha la convocaban las FARC. En efecto, el entonces asesor José Obdulio Gaviria le dijo al periódico El Tiempo que esa era una marcha totalmente convocada por las FARC. El operativo que realizó el DAS en la época coincide con las declaraciones de José Obdulio Gaviria. Los documentos de inteligencia incautados por la Fiscalía revelaron que se organizó un montaje para hacerle creer al país que las FARC organizaba la marcha de respaldo a las víctimas del paramilitarismo. El Estado colombiano aún no le ha dicho la verdad a los colombianos. 26 millones de pesos en impresión de panfletos alusivos a las FARC para desprestigiar la marcha. Esas fotocopias fueron repartidas por 2 detectives que infiltraron la actividad. En marzo de 2026, la justicia condenó al desaparecido DAS por las campañas de desprestigio y las chuzadas contra el Polo Democrático. La sentencia obliga a la exdirectora de la institución, María del Pilar Hurtado, a indemnizar al partido por el daño causado mediante la difusión de noticias falsas y operaciones ilegales en vísperas electorales. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación a pagarle más de 700 millones de pesos al partido Polo Democrático por las actividades de inteligencia y las chuzadas del DAS en su contra entre 2005 a 2009, especialmente en 2006, en medio de las elecciones presidenciales en las que Álvaro Uribe consiguió su reelección. Oigan lo que dicen los computadores de Raúl Reyes. Por pedido del compañero Iván Cepeda, estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países el próximo 6 de marzo. Hay varias menciones en esos computadores de Iván Cepeda que lo retratan como un aliado del grupo terrorista de la FARC. He entregado hoy a la Fiscalía General de la Nación 2 nuevas pruebas, a la Corte Suprema. 2 testigos que están en la cárcel, uno dice que lo que le interesaba a Cepeda era que yo le sirviera como testigo en un caso donde me dejara grabar una entrevista, un video donde yo manifestara que el doctor Álvaro Uribe Vélez había estado en el caso de un guerrillero que fue dado de baja en Vegachí por el bloque MET, y que yo dijera que el doctor Álvaro Uribe Vélez y Santiago habían estado en una finca donde nosotros habíamos capturado al guerrillero y que le había dado una cachetada y que Álvaro Uribe Vélez había ordenado que lo asesinara. Los computadores de Raúl Reyes no fueron el hallazgo técnico que prometió el uribismo, sino el eje de una operación de guerra sucia y montajes del DAS para perseguir a la oposición. Al final, la Corte Suprema fue clara.
la manipulación de más de 48.000 archivos y la ruptura de la cadena de custodia invalidaron cualquier pretensión de verdad. Este caso deja una lección histórica. Cuando el gobierno sacrifica la legalidad para estigmatizar a sus críticos, la que termina derrotada es la democracia.